He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que aman el arrebatamiento de la iglesia. Claro, la venida de Cristo por su iglesia. Aquí dice, ¿verdad?, el apóstol que ha peleado la buena batalla y que ha acabado la carrera. Que ha acabado la carrera. Ahora, esto de la carrera, ¿a qué se refiere, verdad? Porque hay muchos pasajes en donde también se refiere Dios, ¿verdad?, a que esto de ser cristiano, siendo ya salvo, es como una carrera, una carrera que corre como un atleta, pero en este caso nosotros no, como dice la Biblia, no vamos a conseguir trofeos, ¿verdad?, pues pasajeros de este mundo, sino cosas eternas. Entonces hoy lo que voy a explicar en el vídeo es básicamente esto, ¿verdad? Cómo correr la carrera, qué es la carrera, todo argumentado obviamente con pasajes bíblicos, y qué es esto, ¿verdad? De que el salvado tiene que correr una carrera. Pues básicamente ahora vamos a irnos al siguiente pasaje para entenderlo. Entonces aquí en Hebreos 10:34, ¿vale? En donde aquí está el pasaje del que peca voluntariamente, ¿verdad? Del que básicamente no cree que Cristo lo salvó en la cruz. Este es el pecado voluntario, el no creer, el único pecado que condena. Porque la condena es quitada al creer, porque la condena es por no creer. Bueno, en esta ocasión no estamos aquí para explicar esto, aunque obviamente sí, ¿vale? Pero porque siempre la cosa es predicar el Evangelio, pero ahora vamos más bien a la doctrina, ¿verdad? Para el salvado, la doctrina de la carrera. Aquí en Hebreos 10:34 lo dice así: porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Verdad? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, básicamente aquí Dios se está refiriendo a que los salvados, a que los que hemos creído que Cristo nos salvó del infierno, pues ya para siempre, que por nuestros pecados no vamos al infierno, que esto lo sabemos. Entonces, habiendo creído esto, no como estos que pecan voluntariamente y no creen. Este es el pecado voluntario, no creer. Este es el pecado que condena. Entonces, nosotros siendo salvos ya, ahí tenemos la oportunidad de correr una carrera para conseguir galardones y recompensas. Y aquí Dios se está refiriendo a estas personas que ya habiendo sido salvas, están siendo perseguidas por gente que no ha sido salva, que cree que la salvación es por obras, por cumplir la ley, o que la salvación se pierde por pecar, lo cual no es cierto, porque como por los pecados fue Cristo, ¿verdad?, el condenado, por todos, los de todo el mundo, por todos los míos, por todos los tuyos. Entonces a ti los pecados no te condenan, porque fue Cristo el condenado. Entonces lo que te condena a ti es no creer esto. Entonces, básicamente, aquí están personas que sí han creído que Cristo las salvó, que sí son cristianas, que si se mueren van al cielo, porque han creído. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, ellos están, ¿verdad?, sufriendo el despojo de sus bienes materiales en este mundo, pero con gozo, sabiendo que en el venidero, en la vida eterna, ellos ahora ya tienen vida eterna, pero sabiendo que en el venidero, ¿verdad?, cuando lleguen al cielo, van a ser recompensados grandemente. Y esta es la carrera, de la cual hace referencia a Dios en los pasajes de los apóstoles. Es una carrera que hace que los méritos tuyos, aquí en esta vida, te van a servir en la otra vida, no para llegar a la otra vida, no para ser salvo, sino que te van a servir para ser recompensado. Porque por obras no somos salvos, sino que somos salvos por la fe, como dice Dios, por creer que Él nos salvó. Entonces, básicamente es esto, y vamos a ir a otra parte de la Escritura para comprender más bien esto, ¿verdad? Aquí tenemos otro argumento bíblico, vamos ahora a comprender más pasajes. Aquí en Apocalipsis 3:11 el Señor nos advierte: "Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona". Aquí está, el Señor nos dice que ninguno tome nuestra corona. Básicamente esto, el Señor nos lo dice
porque los salvados, al estar corriendo una carrera, tenemos oportunidad de tener más recompensa o menos recompensa. Y esto va a variar de los méritos que hagamos aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si un salvado, por ejemplo, pues se las pasa todo el día desenfrenado en el pecado y no está ocupando este tiempo en ganar recompensas en el cielo, pues va a tener menos recompensas. Aunque estos pecados no se le van a tener en cuenta por el tema de las recompensas, porque Dios no se va a acordar de sus pecados. Pero sí que él va a sufrir pérdidas porque podría haber hecho más. Y como no ha hecho más, pues no ha tenido todo lo que debería haber tenido. Entonces ahí tiene pérdidas. Por eso tiene pérdidas, ¿vale? Vamos a ir a otro pasaje para explicarlo, pero básicamente que nadie tome tu corona, que nadie tome lo que es tuyo. Haz tú lo que es tuyo para que luego las recompensas, que son para ti, no te las tome otra persona que ha hecho lo que tú no has hecho. Ahí tendrás pérdidas. ¿Se entiende? Aquí en 1 Corintios 9:27 también dice lo siguiente, el apóstol, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol no está diciendo que vaya a perder la salvación. No. Aquí el apóstol está diciendo que él puede ser eliminado de la carrera por las coronas. Porque aquí se tiene que tener en cuenta una cosa, es la siguiente. Cuando un salvado, valga la redundancia, pues es salvo y comienza a correr esta carrera o a no correrla, por las coronas, por las recompensas, pasa lo siguiente. Si este salvado comienza a ser un desenfrenado en el pecado, modo el hijo pródigo, Dios, como dice en la Biblia, azota al que recibe por hijo y lo disciplina, ¿verdad? Disciplina, azota al que ama, ¿verdad? Entonces, si esta persona que salva no se arrepiente, ahora sí, no se arrepiente de sus pecados, porque para ser salva no ha tenido que arrepentirse de sus pecados, sino solamente creer, porque por creer somos salvos. Y al creer, obviamente, pues ya se ha arrepentido de por sí sola, eso es obvio, ¿vale? Pero la persona ha tenido que creer para ser salva. Y luego de ser salva, si ella no se arrepiente de sus pecados, entonces le va a venir el azote del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque si luego ella no se quiere arrepentir de sus pecados, pongamos que el hijo pródigo hubiese muerto sin volver al Padre, el hijo pródigo Dios se lo hubiese llevado al cielo. Pero este hijo pródigo, lo que le hubiese pasado es que hubiese quedado eliminado de la carrera, por las coronas, descalificado. Porque él, la única manera de que se quede sin posibilidad de correr esta carrera es yendo al cielo antes de tiempo. Porque Dios le ha tenido que disciplinar ya de tal manera para llevárselo al cielo porque estaba pecando ya demasiado siendo su hijo. Estaba siendo un desenfrenado siendo su hijo. Dios lo tuvo que disciplinar, él no hizo caso, y le tuvo que mandar Dios el pecado de muerte. Y Dios se lo tuvo que llevar al cielo. Así como, por ejemplo, Saúl, un ungido de Jehová. Él fue salvo, Saúl. Entonces, básicamente es esto, claro. Y él fue salvo porque no es por obras. Saúl creyó, Saúl obviamente creyó el Evangelio en el Antiguo Testamento, como lo hizo Abraham, ir dentro del Espíritu Santo. Saúl creyó que Jesús lo salvaría en un futuro. Saúl lo creyó esto. Entonces él fue salvo. Y aquí básicamente lo que vengo a exponer es esto. Aquí el apóstol está diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, hago obras para no ser eliminado. Hago obras para llegar al cielo, porque yo voy a llegar al cielo, haga lo que haga, el apóstol lo dice, porque es salvo, y dice, pero yo quiero llegar al cielo lo más recompensado posible. Entonces, por eso que golpea su cuerpo, por eso que lo pone en servidumbre, por eso que él se santifica, aunque le cuesta, porque todos somos pecadores, nos cuesta ser santos, nos cuesta santificarnos, apartarse del pecado, etcétera, etcétera, congregarnos, leer la Biblia, hay cosas que nos cuestan. Y a este hombre que también era pecador también, que era salvo. Entonces él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿verdad? Entonces esta persona, este apóstol, tenía miedo, ¿no? A ver, no tenía miedo, él ya sabía que iba a actuar bien, pero este apóstol iba con cuidado, porque, ostras, tantas recompensas que ahora tengo en el cielo y que no las voy a perder, no vaya a ser que yo ahora me ponga a pecar desenfrenadamente, no ponga a predicarme el Evangelio como me manda Dios, y no vaya a ser que yo ahora Dios me quite la vida y yo venga a ser, pues, eliminado. Todo lo que podría haber ganado de más, no lo voy a poder ganar jamás. Entonces él dice,
jope, cuidado ahí, ¿no? Y sigue actuando bien para Dios. Entonces esto es lo que le pasa al apóstol. No dice, no, es que no, yo mismo golpeo mi cuerpo, no vaya a ser que pierda la salvación. No, porque la salvación no se pierde, porque Dios nos dio algo que es eterno, que es para siempre, y no algo que es pasajero. Dios cuando dice que nos dio vida eterna, la vida es Él, eterna, o la definición de eterna es algo para siempre. Entonces Dios nos dio a Él mismo, Dios nos dio a Él para siempre ya. Simple, no se puede perder la salvación. Tanto la Biblia, quien no lo quiera ver así, pues que se vaya al infierno. Él no ha creído que Cristo lo salvó por todos sus pecados. Entonces, básicamente, aquí tenemos otro punto. Vamos a ver el otro. Entonces, aquí en 2 de Timoteo 2,5 dice lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, básicamente que las cosas, por ejemplo, el santificarnos, el congregarnos para las coronas, para ganar coronas, básicamente pues se tiene que ¿verdad? Que hacer bien. Y aparte, también voy a dar un punto de vista aquí, que es algo que también nos va a servir, no es conforme al pasaje, pero sí que es cierto que hay muchas personas que se llaman que son atletas, que son salvas, y luego cuando lleguen al infierno no van a recibir nada porque no eran salvas. Entonces, básicamente, aquí nos manda, por ejemplo, a correr legítimamente, ¿verdad? Hacer las cosas como son debidas, si tenemos que hacerlas, básicamente, ¿no? Ya que somos hijos de Dios. Quería yo exponer también un punto, las obras a tener en cuenta, ¿vale? Las obras a tener en cuenta, por ejemplo, para ser galardonado, obviamente santificarse, que eso es apartarse del pecado, que ahí entra el pasaje de las obras de la carne, y ahí podemos ver de cuáles pecados nos tenemos que apartar, podéis buscar vosotros mismos. Y también entra por ejemplo, el congregarse con los hermanos, los de verdad, los que han creído que Cristo los salvó, que salvó a todo el mundo. También entra, por ejemplo, pues el leer la Biblia, el orar entra, el predicar el Evangelio. Tú, si vas haciendo todo esto, si eres salvo, porque si eres salvo tampoco lo podrías hacer, el predicar el Evangelio, tú entendiéndolo, claro. Entonces, ahí tú vas a ganar recompensas si haces todo esto, ¿vale? Pues ayudar a los padres también, por ejemplo, ¿no? Ser responsable, dar un buen testimonio aquí en la tierra, hacer las cosas bien. Entonces ahí vas a ser recompensado. Sí, tu padre te va a recompensar. Yo que sé, pedirle cosas al padre y pedirlas y creerlas, que te las va a dar también. Así también puedes ser recompensado. Entonces, básicamente es eso. También deciros que hay 7 coronas repartidas por la Biblia, creo que eran 7. Ahora no me acuerdo si eran 7 o 5, ahora no me acuerdo. No, diría que eran 5, que están repartidas por toda la Biblia también. Ahí yo también lo tengo apuntado, pero ahora pues no, ahora de mente no me acuerdo. Lo podéis buscar, por ejemplo, por el Google, las 5 coronas que están, ¿verdad?, para los salvados, que las podemos ganar de diferentes maneras, también se puede buscar eso. Y así, pues, quedarnos con la mayor cantidad de trofeos cuando vayamos al cielo, ¿no? Vamos a tocar otros pasajes. Aquí tenemos, ¿verdad?, otro pasaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, todo aquel que es salvo, si vive para Cristo, en el reino de los cielos va a obtener ganancia. El morir es ganancia. La persona salvada cuando muere recibe recompensas. Entonces, obviamente se ha hecho obras aquí en la tierra. También es cierto que Dios nos dice que la Iglesia va a ser más grande, por ejemplo, que Juan el Bautista y que todos los santos del Antiguo Testamento, que los mártires. Entonces, básicamente, eso ya viene de porque sí, ¿no? Porque somos la Iglesia, somos el cuerpo espiritual de Cristo. Hemos creído que Cristo pues, nos salvó de ir al infierno pues, por nuestros pecados, ¿no? Esto lo hemos creído. Entonces, ya solamente por eso vamos a ser más grandes que todas esas personas. Pero obviamente también nosotros podemos ser muy grandemente recompensados. El morir para nosotros, si hacemos obras, como dice la Biblia, es ganancia. También para este apóstol. Porque él si moría iba al cielo y él recibía ganancia. Y entonces, pues básicamente eso. También en Santiago 2,21 tenemos, por ejemplo, que Abraham, ¿verdad?, fue justificado por las obras. Esto después de ser salvo. A ver, en la Biblia dice que Abraham fue hecho justo por creerle a Dios
Así fue salvo Abraham. Así fue llamado amigo de Dios Abraham. Pero luego él tuvo que pasar la prueba. Su fe tuvo que ser probada, aunque él era salvo. Y entonces ahí Dios le puso la prueba de que tenía que matar a su hijo, ¿verdad? Y él cuando lo iba a hacer, pues ahí pasó la prueba. Porque demostró que sí, que él, pues obviamente, iba a hacer todo lo que Dios pues le había mandado. Ya sea predicar el Evangelio, por ejemplo. Esto para un salvado hoy en día, ¿no? Entonces, pues él fue justificado por las obras, ¿verdad? No fue hecho justo por las obras. Él como era justo, él como era salvo, ya tenía relación con Dios, ahí Dios le puso esta prueba y él la pasó. Entonces él pues superó esta prueba y fue recompensado. Luego vemos en el pasaje que fue bendecido Abraham. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Y Abraham obviamente recibió recompensa. No fue salvo por las obras, pero como hizo obras porque era salvo, ahí pasó esta prueba. Ahí superó, ahí él fue salvo de tener pérdidas en el reino de los cielos. Entonces, básicamente es eso. También hay otro pasaje donde lo dice así: ¿podrá esa fe salvarle? ¿Verdad? ¿Podrá esa fe salvarle de tener pérdidas en el reino de los cielos? Claro, porque la fe nos salva. Pero ¿podrá esa fe salvarle de tener pérdidas en el reino de los cielos? La respuesta es que no. Porque lo que te salva a ti de tener pérdidas en el reino de los cielos son las obras. Y el que te salva eres tú. Tú decides después de ser salvo si hacer obras para Dios, las que Él te manda, predicar el Evangelio, congregarte, leer la Biblia, o no hacerlas. Entonces ahí no serás salvo de tener pérdidas en el reino de los cielos. Pero la persona es salva por creer, salva del infierno, me refiero. Porque la condena está por no creer y la salvación por creer. Así que básicamente estos eran los pasajes a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, más allá de esto, ya digo, animaros a apartaros del pecado, a ser santos como vuestro Dios es santo, todo lo que podáis, aunque al final obviamente vamos a pecar, lamentablemente. Y bueno, básicamente era esta enseñanza, cómo correr la carrera, cuáles son las recompensas, etcétera, etcétera. Y ya digo, si vosotros sois salvos, pues para vosotros el morir es ganancia, aunque a nosotros nos va a pillar la muerte, porque ya el arrebatamiento de la iglesia ya viene. Y toda la iglesia, toda, al completo, todo el cuerpo espiritual de Cristo, va a ir al rapto. Y bueno, pues a nosotros no nos va a pillar la muerte, Cristo nos va a sacar de este mundo para librarnos de su ira, Él no se va a castigar a sí mismo. Nos va a librar obviamente este mundo, pues básicamente, ¿verdad? Para que ya la semana 70 de Daniel comience, los últimos 7 años, porque han transcurrido 483 y tenían que transcurrir 490 hasta que venga Jesús a reinar sobre la tierra. Pero el reloj profético se paró cuando Jesús murió por nuestros pecados. Y ahí hubo un tiempo de gracia, el cual se va a acabar sacando la iglesia de la tierra, haciendo esto que se dé comienzo a los últimos 7 años. Entonces, ya cuando venga el arrebatamiento, después de muy poco, nosotros no vamos a ver muerte, sino que ya cuando lleguemos al cielo vamos a tener que ser recompensados ahí en el tribunal de Cristo, que ahí es donde vamos a ser recompensados. Y los que se pierden, en el juicio del gran trono blanco, ahí es donde Dios los va a condenar eternamente ya en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, hacer obras y hacer caso a lo que dice Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Que el que creyere será salvo y que el que no creyere será condenado. Así que básicamente esto. Un abrazo.